Vamos a tener una mesa redonda ahora sobre perspectivas del cambio al Reglamento General de Protección de Datos. Se está acoplando esto, quizá. La mesa la va a moderar Paco Román. Ves subiendo, si te parece, Paco, mientras cuento algo de ti. Paco es el líder de Legal y de Privacidad en Govertis. Es además Premio Nacional de Investigación en materia de protección de datos por la Agencia Española de Protección de Datos, un premio equivalente por la Agencia Vasca, ponente en múltiples conferencias, profesor en diferentes cursos y un auténtico especialista en la materia. La siguiente persona que voy a llamar es Miguel Pérez Subías, o por aquí, perfecto, para colocaros. La presentación del resto de miembros de la mesa la van a hacer ellos ahora, por tanto simplemente los llamo. A continuación, Miguel Lubián, Israel Gómez, de Telefónica, y Juan Miguel Signes, de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Pues yo os dejo ya con ellos para este seguro interesante debate sobre las perspectivas del cambio al reglamento. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues dentro de esta mesa redonda, lo primero que, por temas de dejar a las diferentes ponencias que había, la de Eduard y la que hay a continuación de Javier, por dejar un poco más de tiempo para preguntas, la recortamos en vez de 1 hora y 10 minutos, van a ser exactamente 1 hora, e intentaremos dejar pues unos 10 minutos al final para preguntas del público. Bueno, ya Alberto ha hecho la presentación de los asistentes y bueno, pues para empezar con todo el tema de las perspectivas del cambio, los problemas que la implantación del RGPD está ocasionando a las diferentes entidades, pues tanto a Miguel Lubián como a Juan Miguel como a Israel, pues os quería preguntar qué problemas estáis teniendo a la hora os estáis encontrando en las administraciones públicas, en las empresas, a la hora de implantar el RGPD, si hay un gran grado de madurez a la hora de poder implantarlo, si hay motivación, si la dirección se está tomando esto en serio. O sea, estamos hablando ya de la privacidad por diseño aplicada a todo el ciclo de vida del dato. Eso obliga también pues, a sistemas o implantar sistemas de mejora continua, con lo cual pues, sí que quería tener una primera valoración de los problemas que os estáis encontrando a la hora de implantar esta nueva normativa. Pues si os parece, empezamos por Juan Miguel. Muchas gracias. Vamos a ver, el Reglamento General de Protección de Datos no viene solo. Viene junto con otra normativa importante, como es el Esquema Nacional de Seguridad, y al margen de las normativas viene en un contexto que es el de la transformación digital que nos exige pues, el mundo en el cual nos movemos y que cambia a la velocidad de vértigo. Entonces, una de las lecturas que se puede hacer de toda esta transformación digital es poner en valor que la información es un activo fundamental dentro de las empresas y de las organizaciones y, por supuesto, de las administraciones públicas. Y que, por tanto, hace falta un marco de control interno adecuado para el manejo de ese activo dentro de las administraciones y las empresas de cualquier tipo. Esos marcos de control están bastante bien establecidos y consolidados en lo que respecta a otros activos, como pueda ser, por ejemplo, los fondos económicos, los recursos económicos o recursos humanos. No tanto respecto a lo que es pues eso, la gestión o el control de la información que bien sea titularidad de la propia organización o bien esté puesta bajo la responsabilidad de dicha organización. Por tanto, aquellas empresas o aquellas entidades que ya tengan un marco de control sobre el tratamiento de la información bien asentado, pues tendrán menos dificultades para aplicar todas las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos. Las que no lo tengan implantado o las que bueno, pues funcionen de una manera más o menos, en fin, con un nivel de madurez muy bajo, pues efectivamente tienen mucho trabajo por delante hasta poder hacer frente a todo lo que exige el reglamento, más todo lo que exige el resto de normativa, más lo que demanda la sociedad. Es decir, en el mundo en el que estamos no te puedes permitir pues no estar al día, ¿no?
y tratar de manera indebida o de una manera diferente a como esperan, pues en el caso de las administraciones públicas, los ciudadanos, la información que les concierne. Entonces, ese es un poco, digamos, el calado del reto que tienen por delante las administraciones públicas en particular. Si nos damos cuenta de eso, ese reto no se puede abordar sin el liderazgo decidido de la alta dirección. O sea, no hay ningún órgano, ni ningún ente, ni ningún Superman ni Superwoman capaz por sí solo de poner en marcha todos esos cambios, toda esa transformación que es necesaria. De manera que uno de los pilares fundamentales, de los elementos clave para que todo esto funcione, es el compromiso y liderazgo decidido por parte de los máximos dirigentes de las administraciones. Y aquí, pues bueno, vemos que hace falta sensibilización, por parte de los máximos responsables, sensibilización. Por parte del personal que estamos a cargo de funciones más técnicas o por debajo, pues evidentemente formación técnica especializada. Pero sin esa sensibilidad, sin esa voluntad, sin ese decidido apoyo, iniciativa, liderazgo por parte de los de arriba, pues sí, podemos ir tapando agujeros, pero todo lo que hace falta pues no será posible. Israel, ¿cómo lleváis el RGPD en Telefónica? Hola, buenos días. Bueno, gracias por invitarme a este evento, a la asociación, darme la oportunidad de hablar un poco de este tema. Yo creo que es el tema de moda este año, ¿no? Bueno, a ver, yo podría hablarlo desde dos puntos de vista, ¿no? De un punto de vista más interno, de qué estamos haciendo nosotros internamente en Telefónica para abordar todo esto. Evidentemente, hablar de la normativa, yo creo que ya está Eduard, ya estará Javier Cao luego para hablar de ello, que son los que realmente saben. Yo creo que se han leído todo lo que hay de RGPD, ¿verdad? Todo, ¿no? Tampoco iba a aportar yo mucho más en este punto, ¿no? Entonces, Telefónica, desde dos puntos de vista. Internamente, creo que si algo bueno ha traído esta nueva normativa, desde mi punto de vista, es una opinión totalmente personal, es el enfoque hacia los riesgos. Yo no veía antes eso, el hecho de que haya niveles o haya unas medidas concretas a implantar sin saber de qué riesgo estamos hablando. Luego, entonces, en ese sentido, creo que es un acierto el Reglamento Europeo que haya puesto foco en los riesgos. ¿Por qué? Porque me va a determinar realmente de qué estamos hablando y en función de ese análisis, pues yo, con mi mejor o peor criterio, trataré de implantar una serie de medidas que van a ser acordes o proporcionales a ese riesgo que yo estoy analizando, ¿no? Bueno, Telefónica, ¿qué está haciendo en este sentido? Bueno, pues Telefónica, el hecho de este enfoque basado en riesgos, venimos de lejos. Nosotros estamos ya acostumbrados a tener sistemas de gestión. Aquí hablamos de mejora continua y la normativa y el reglamento europeo habla de mejora continua. Por lo tanto, nosotros lo estamos enfocando a implantar un nuevo sistema de gestión. Un nuevo sistema de gestión que estará solapado y entrelazado con el de calidad, con el de medio ambiente, con el de seguridad, con el de gestión de servicios TI, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo primero que hemos hecho es identificar los tratamientos que tenemos en Telefónica. Creo que han salido más de 200 tratamientos. Estamos analizando la idoneidad y la sensibilidad que hablaba antes Eduard de ese tratamiento para ver si tiene sentido o no meternos en una evaluación de impacto en la privacidad del dato. Evidentemente, para ello, lo que nosotros estamos haciendo es identificar todos y cada uno de los activos de información que forman parte de ese tratamiento en cuestión. Y esto lo estamos haciendo con herramientas de gestión, que es un punto que creo que es fundamental desde mi punto de vista. El hecho de que se haya hecho un enfoque a riesgos, el hecho de que ello nos mueva a identificar activos y tratamientos y hacer análisis de riesgos, no nos queda otra que irnos hacia herramientas de gestión que nos ayuden a gestionar el riesgo. Es fundamental. Y en lo que estamos ahora poniendo mucho foco es precisamente, aparte de esa identificación de tratamientos, es en modelar esos tratamientos conjuntamente con todos los activos que dependen de esos tratamientos en una herramienta, ¿vale? Utilizamos Archimate, arquitectura empresarial, bueno, esto ya cada uno, no sé cómo lo haréis, nosotros estamos haciendo así, modelando, básicamente teniendo en cuenta tres capas: la parte más de negocio, la parte más de aplicación y la parte más de tecnología. Y en eso es en lo que estamos ahora, básicamente. Tenemos, como os he comentado, identificados unos 200 tratamientos y es un poco lo que nos está llevando en los últimos 2 o 3 meses para adelante
es bastante lío. Creo que los que estéis ya involucrados en este tema sabréis de lo que hablo. Desde un punto de vista más de negocio, mi otra gorra, más área de negocio, más prestación de servicios a clientes, sí que vemos cierta preocupación en los clientes. Hay de dos tipos. Hay clientes que no tienen una cultura del riesgo, que no tienen experiencia en implantación de sistemas de gestión y entonces pues están un poquito, perdóname la expresión, acojonados y con razón porque no saben muy bien por dónde les da el viento. Entonces, lo que estamos poniendo foco es precisamente en eso, ¿no? En primero tranquilizarles, tampoco es para tanto, hay que ponerse, hay que hacer muchas cosas, sí, pero bueno, es algo que no es nuevo porque la gestión del riesgo se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y esto no es otra cosa sino que gestión del riesgo. Y luego ya veremos qué medidas hay que implantar, ¿no? Pero es un poco el miedo que tienen, ¿no? en iniciar ese tipo de actividades con las que no están acostumbrados y que ello va a generar un cambio cultural y un cambio en lo que son las tradiciones de la empresa, ¿no? La empresa que está familiarizada con este tipo de cosas, evidentemente, es una más, es hacer un análisis de riesgo con otro foco, más basado en el tema de los tratamientos, pero no deja de ser un análisis de riesgo, porque en ese sentido no tienen mucha mayor complicación. Yo ahí sí les recomiendo o recomendamos el que vayan a sistemas de gestión integrado, porque seguramente tengan ya mucho andado con la implantación de otros sistemas de gestión. Un tema muy puntual, y ya acabo, que me estoy extendiendo, me vengo arriba y se me va el tiempo, es el tema de la gestión del consentimiento. Hay muchas empresas y casualmente enfocadas en sectores o segmentos más de aseguradoras, banca y demás, en los que les preocupa toda la parte de los canales a través de los cuales se recaba el consentimiento, el que eso sea válido como evidencia en juicio, el tema de la longevidad del consentimiento y más si es a través de medios digitales, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Ya no solamente los derechos ARCO, que también, es decir, el hecho de que te llegue una solicitud, el que puedas de alguna manera incluir esa solicitud en alguna herramienta que te dé los chivatazos de las alertas para poder responder en tiempo y forma que establece el reglamento, pero lo que más les preocupa es, ante, por ejemplo, el derecho al olvido, de la supresión, que llamábamos antes, cómo yo voy a ser capaz de identificar cuál es el dato específico que el cliente me dice que se niega a que lo trate y que esté repartido en la organización en distintos sistemas de información. Ese es un punto que preocupa mucho, ¿vale? Estamos trabajando con distintas tecnologías que van a ayudar de alguna manera a gestionar esto, pero ese sería un punto que yo creo que es importante señalar como punto clave de muchas empresas como preocupante, ¿no? Perfecto. Vale, antes de dar la palabra a Miguel, voy a indicar el cargo y de dónde vienen cada uno. Juan Miguel Signes es el responsable de Seguridad de la Información de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Israel pertenece al área de desarrollo de negocio de seguridad de Telefónica. Miguel Lubián participa en grupos de trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias y Miguel Pérez Subías es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Miguel, por tu parte, desde el tema de la Federación Española, ¿cómo se ve el tema de la implantación? ¿Qué problemas se están encontrando? Pues desde la Federación Española de Municipios yo participo en dos grupos de trabajo. Uno vinculado al Esquema Nacional de Seguridad, que está totalmente alineado en el sector público institucional con el Reglamento General de Protección de Datos, y otro con la propia implantación del Reglamento General de Protección de Datos. En ambos grupos estamos colaborando con las autoridades de control, es decir, con la Agencia Española de Protección de Datos y con el Centro Tecnológico Nacional. ¿Qué se está pretendiendo hacer desde los grupos de trabajo? Pues buscar la proporcionalidad, el equilibrio de un reglamento que aplica a todos, pero como bien sabéis, algunos de los artículos están más enfocados a unas entidades que otras. Cuando hablamos de un régimen sancionador de 20 millones de euros, tampoco estamos pensando que a todos los que estamos aquí presentes vamos a estar metidos en ese importe de las sanciones, ¿no? El reglamento es un reglamento europeo y viene con un ámbito pues, europeo y habla de esas grandes multinacionales donde pues, el desarrollo del progreso tecnológico no puede acabar con nuestra privacidad. Muchos de los artículos, en cierto modo, están bien, pero no solo es que nos aplican a las entidades locales de una manera más directa, ¿no? Por tanto, lo que estamos haciendo con los grupos de trabajo es crear material aterrizado que permita entender de una manera adecuada cómo le impacta el reglamento o el Esquema Nacional de Seguridad a las entidades locales. Y no es lo mismo hablar de un ayuntamiento de 400 habitantes que un ayuntamiento de 2 millones de habitantes. Y ese es un poco el equilibrio que estamos buscando en ese material. Se hablaba de la privacidad del diseño.
Claro, hay privacidad del diseño si no implicamos a la alta dirección. En este caso, pues serían nuestros grupos políticos, nuestros alcaldes, nuestros diputados. Ahí tenemos que intentar concebir que la seguridad esté dentro de su hoja de ruta. Hay que llegar a ellos, porque si no llegamos a ellos, nunca haremos las cosas del diseño y no tendremos el apoyo de la dirección. Venía ahora de la que venía de camino desde Asturias, hablando por teléfono con un cliente que tenemos y nos estaba lanzando un proyecto de implantación de reglamento totalmente alineado con ISO 27000, que yo creo que es un gran acierto, ¿no? Apoyarse en un estándar de referencia y que un tercero independiente acredite que cumples unas medidas de seguridad y no es ni uno ni otro, ¿no? Y es un proyecto donde se lo comentábamos que era una buena estrategia y lo quería lanzar internamente desde el departamento de IT sin contar con la dirección, ¿no? Es un error. La dirección hay que implicarla desde el minuto cero. Es como construir una casa y no pensar en los cimientos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es una manera de construir la privacidad del diseño y aquellos que hayan empezado ese camino, pues pasar del modelo reactivo al modelo proactivo, que es el que marca el reglamento, pues será más sencillo. Pero hay muchas entidades locales que no están ni en el modelo reactivo. Entonces, el cambio va a ser bastante más importante. Obviamente, una empresa privada, la amenaza, la espada de Damocles de la sanción, incluso que te puedes quedar fuera del mercado, pues motiva mucho más a la hora de poner en marcha y implantar correctamente el RGPD. Que no haya sanciones en las administraciones públicas es un hándicap. Para mí es un error. Yo en los grupos de trabajo siempre proponía una reflexión a ese respecto, ¿no? de la parte de sancionadora en la parte de Reglamento General de Protección de Datos. Es verdad que también tenemos otras, que es el impacto mediático, ¿no? que pues a ningún político le gusta salir en los medios de comunicación pues, siendo cuestionario por un tratamiento inadecuado de los datos. Y luego también cabe otra, que puede ser la responsabilidad patrimonial, que se pueda llegar a derivar de una acción inadecuada en la parte del tratamiento de la información, más vinculada quizás al Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Que nos puedan cuestionar pues, la falta de medidas de seguridad, la integridad o la autenticidad o de cierta información, ¿no? Yo creo que eso tampoco debemos de dejarlo al margen del análisis del impacto económico. Gracias. Pues un poco enfocando también una pregunta en el marco de esta jornada, os quería preguntar a todos, Miguel, desde el punto de vista también de usuarios, cuando os dirigís a las empresas, si notáis falta de concienciación por parte de los usuarios, de los empleados o de los funcionarios públicos. Y luego también un poco si pensáis que hay escasez de delegados de protección de datos formados ahora mismo y con suficientes cualidades y formación y experiencia como para poder cumplir sus funciones tal cual pues las establece el reglamento. Vosotros un poco más desde el punto de vista de la hora de cubrir esas vacantes y Miguel un poco más de la hora cuando llamas a una empresa con una queja de un usuario, que si te encuentras que controlan la materia o directamente les suena chino en algunas ocasiones. Bueno, primero daros las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Me gustaría previamente hacer una pequeña reflexión sobre la privacidad, ¿no? Porque en general está la privacidad del reglamento, la privacidad por el diseño, pero ¿y qué pasa con la privacidad de las personas? Es decir, que en este momento la atención está en mis obligaciones y no en un contexto que tenemos. Es decir, la privacidad es muy importante porque si no tenemos privacidad carecemos de libertad, porque entonces nos comportamos como se espera que nos comportemos y las sociedades no avanzan, no innovan. Hay muchas veces que la innovación viene por cuestionar el orden establecido. Por lo tanto, la privacidad es súper importante para el desarrollo social y para la evolución de las sociedades. Partimos de ese principio, estamos en un contexto donde la privacidad y los datos parece que son propiedad de aquellos que los recogen. Es decir, se regula para el que recoge los datos, para el que los procesa. Mientras que quizá, la reflexión que yo hago es que quizá tenemos que empezar a pensar que los datos son nuestros, son de las personas. ¿Y qué es lo que haría falta para que eso fuera posible? Está claro que el reglamento y los cambios ayudan, pero ¿es suficiente? Yo creo que no, porque en ese ecosistema tiene que ser un ecosistema de confianza. ¿Cuál es el problema de la tecnología? El problema de la tecnología es que multiplica por millones o por trillones la cantidad de información. Es decir, no es la cantidad que yo proceso para que ese dato sea portable, sino qué pasa con el proceso de mi propio comportamiento. Pongo algún ejemplo. Es decir, no es lo que yo tecleo en mi blog,
sino que se puede registrar a qué hora lo tecleo, cuándo lo tecleo, con qué frecuencia, quién lo lee, cómo lo lee. Es decir, que la información ya no solo es mía, sino que es del contexto. Es decir, hay mucha más información sobre lo que los demás dicen de mí o sobre lo que yo hago, pero no escribo o no publico. Por lo tanto, hay muchas veces que si nos ceñimos estrictamente al texto de la ley, portabilidad, por ejemplo, tengo que portar mis datos. ¿Pero qué datos? ¿Los que yo he tecleado o los que tú has inferido de mi comportamiento? ¿Cuáles son más importantes? Es decir, al final estamos en un ecosistema donde es una especie de juego de trileros, ¿no? Nos ponemos las reglas, pero seguimos haciéndonos trampas en el esquema, porque aprovecho toda la potencialidad que me da el ecosistema tecnológico para desarrollar, ir más allá, pero siempre cumpliendo lo que la ley me dice, pero hay un más allá que es mucho más grande. Hablamos, por ejemplo, de temas biométricos y continuamente vemos muchas aplicaciones que nos dicen, oiga, ¿quién está en esa fotografía? Y cada vez que yo digo que en esa fotografía está fulanito de tal, estoy dando un dato biométrico, porque automáticamente nombre y apellidos asociados a una identidad que se puede, y a lo mejor ni siquiera yo estoy en la foto, pero ni siquiera estoy en esa aplicación. Por lo tanto, lo que quiero poner encima de la mesa es que es un sistema súper complejo, que solo avanzará en la medida en que generemos espacios de confianza. Esos espacios de confianza se basan en una ecuación que para nosotros, desde el punto de vista de usuario, es muy sencilla, es transparencia más control. Si hay transparencia y hay control para el usuario, eso va generando niveles de confianza. Y estos niveles de confianza, desde nuestra opinión, tienen que estar más allá de la legislación y más allá del reglamento, porque la tecnología evoluciona a un nivel que la legislación va muy por detrás. Por lo tanto, la primera reflexión es la responsabilidad de las empresas, más allá del compromiso con el reglamento, que faltaría que no lo tuvieran, ¿no? Porque si no, más allá del compromiso con el diseño y para que los procesos, tendrían que ser compromisos con la ética de los datos. Y para eso cada uno de nosotros, además de ser DPOs, responsables técnicos de no sé qué, nos tenemos que hacer un ejercicio de persona. Es decir, nosotros aceptaríamos esto como personal, lo estamos diciendo. Por lo tanto, la primera reflexión es esta ética de los datos no está. Tiene que haber un cambio. El cambio es poner a la persona en el centro del sistema y no a la empresa que coge los datos. Cuando nos dirigimos, ya voy a la pregunta que me hacías, cuando nos dirigimos, pues digamos, en principio hay una buena recepción para eliminar la cosa concreta, pero hay muchas veces que esa cosa concreta no es el fondo de la cuestión. Y lo que nos cuesta es que se entienda qué es lo que queremos eliminar, si hablamos de derecho al olvido, o cambiar. Es decir, que en el fondo no se está pidiendo que se elimine un dato, sino que se elimine una práctica. Y eso es mucho más complejo, porque en un proceso empresarial es así. Nosotros desde la asociación en que estamos trabajando, pues en dos ideas. Una es desarrollar herramientas para que el usuario pueda entender su privacidad, porque el comportamiento del usuario nadie lo entiende. Todos decimos que la privacidad es súper importante y, sin embargo, cuando vamos al mundo digital no leemos las condiciones de uso porque son ilegibles, a todo decimos que sí, damos acceso a aplicaciones que no conocemos para que accedan a toda nuestra agenda de datos, a que accedan a nuestras fotografías. Es decir, estamos poniendo en cuestión no solamente nuestra privacidad, sino la de todos nuestros conocidos, continuamente, todos vosotros, todos. Seguro que todos habéis instalado aplicaciones en las que le habéis dado posibilidades de que cojan todos vuestros datos de vuestra agenda, vuestras fotografías. ¿Eso quién lo procesa? ¿Para qué? Entonces, el sistema no está funcionando. Tenemos un sistema basado en condiciones de uso que nadie lee y que todos aceptamos. Por lo tanto, hay una dicotomía ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eso hay que cambiarlo. Nosotros no creemos en las condiciones de uso. Quizá un sistema de etiquetado, mucho más sencillito, como las etiquetas de los alimentos. Es decir, hay que cambiarlo. Eso no funciona. ¿Basta con la regulación? Yo creo que no. Pues la regulación está, pero el sistema no funciona. Por lo tanto, al final lo que apelamos es a la ética del ecosistema, porque lo tenemos que cambiar. La ley va a ayudar un poquito, las actitudes de las empresas y los responsables, por supuesto, también nos van a ayudar, pero hacen falta herramientas y hacen falta nuevos procedimientos que, desde mi punto de vista, el reglamento y la legislación no cubren. Miguel. Bueno, al hilo de lo que comentaba mi tocayo, Miguel, ¿no? Yo creo que la esencia también, en la sentencia del Tribunal Constitucional 292 del año 2000, nos hablan de la autodeterminación informativa, ¿no? La diferencia quizás entre privacidad
y protección de datos es que la privacidad es lo que tú quieres preservar frente al exterior, y la protección de datos y la libre circulación de la misma lo que expone es el control que tú haces o que tú tienes cuando dejas un dato en un tercero, que es tuyo, ¿no? El dato siempre es nuestro, y la empresa que lo gestiona, público o privada, lo que tiene que hacerlo es conforme a unas reglas del juego. Por eso hay que informar, por eso a veces hay que pedir el consentimiento, por eso el reglamento reflexiona sobre las políticas de transparencia para que sea más sencillo, para que haya dos capas. Las reglas del juego tienen que ser definidas en el minuto cero, ¿no? Yo creo que es un poco la reflexión de este reglamento, que se puede unir con códigos de conducta, con responsabilidad social corporativa. Está claro, es eso, es introducir, y yo creo que conecta un poco con el mensaje inicial, que en el ADN de las organizaciones esté la privacidad y esté la protección de datos de las personas que vamos a tratar, de los terceros que, por ejemplo, en el caso, y lo uno un poco con mi papel aquí, ¿no?, que es la parte de entidades locales, ¿no?, de las personas que van a los ayuntamientos y depositan su confianza en áreas como en servicios sociales, donde vienen con problemas muy importantes, y sus sistemas tienen que preservar esos problemas que tienen para que no les generemos dos problemas, el que ya tienen y el que puede que se genere si no se gestionan bien los datos de carácter personal, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí, es el ligar un poco con reflexionar y con situar un poco en el centro de todos estos sistemas al usuario, y que todo lo que hagamos sea conforme al reglamento o a las políticas corporativas que se definan en las entidades públicas y privadas. Bueno, pero ¿están concienciados? ¿Hay suficientes DPOs para cubrir las necesidades actuales? No, está claro que no. O sea, yo creo que eso es como lo del fumar, ¿no? Todo el mundo ve las cajetillas que el fumar mata, y todos sabemos que no es adecuado. Todo el mundo nos concienciamos, pero cuando marchamos de los eventos se nos olvida. Es así, yo participo en muchas jornadas de concienciación, y es verdad que en ese momento todo el mundo lo ve, pero luego lo deja de ver. ¿Y por qué? Porque la concienciación o la formación no es un proceso puntual, es un proceso sistemático, porque lo que necesitamos es crear cultura, y la cultura no se crea en 2 minutos, la cultura se programa. Entonces tenemos que establecer nuestros planes formativos, nuestros planes de sensibilización, e ir creando eso en la organización, ir creando cultura, y todo eso se tiene que hacer de una manera programada. No hay suficientes DPOs y no hay suficiente cultura. Es un camino que debemos empezar a recorrer todos los que estamos aquí juntos y juntas. Vale, gracias. Israel, desde el área de desarrollo de negocio de Telefónica en seguridad, cuando os dirigís a vuestros clientes, ¿se ven que están formados y concienciados? ¿Se ve que hay gente que puede desempeñar de cara a unos meses el rol de DPO o todo lo contrario? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que siempre es sabido que España es un país que funciona a golpetazos, funciona a latigazos, según nos apriete el zapato ponemos foco ahí, y yo creo que en este caso ocurre un poco lo mismo. Ha salido esto nuevo del RGPD, las empresas se han asustado, quieren ver un poco cómo hacerlo rápido, bien, pronto y barato y fácil, que ese es otro problema. El tema de empresas que adecúan o implantan low cost o cosas de estas que nos encontramos mucho, tampoco creo que sea bueno, tampoco es el momento de hablar, pero yo creo que no hay una concienciación, no la hay, porque realmente hasta que no veamos realmente que nos ocurre algo, que nos imponen sanciones, o que está en juego nuestro puesto de trabajo o una colleja del director, pues no ponemos foco en el tema. Esto sí es una opinión totalmente personal, pero creo que es así. Y ahora estamos en este momento, ¿no? En el momento en el que todo el mundo queremos correr para implantar esto, y bueno, y en eso estamos. También es verdad que no siempre se facilitan los mecanismos y herramientas en las empresas para incorporar este tipo de normas normativas o implantar una serie de controles. Eso también ocurre por recortes en presupuesto o porque hay cosas más importantes que la propia seguridad o la propia privacidad en este caso, ¿no? Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de multas, por lo menos en el sector privado, dejo a un lado el público, pues en el sector privado a lo mejor puede que haya algo más de concienciación. Pero bueno, creo que es una asignatura que sigue estando pendiente y que hay que poner mucho foco en ese tema. En cuanto al tema de los DPOs, creo que no hay personal suficientemente formado en esta materia, ¿no? Por nuestra parte, fenomenal, somos gente que nos dedicamos a esto,
Podemos formar DPOs, podemos enseñar a la gente a gestionar este tipo de cosas, estupendo, ¿no? Pero yo creo que no, y es una pena, yo creo que debería haber más. Comparto totalmente la opinión de Eduard Chabelli de que no tiene por qué ser abogado ni licenciado en Derecho, tampoco tiene que ser teleco, no, es una persona que tenga conocimientos en Derecho, que tenga iniciativa y que tenga ganas pues de alguna manera pues, implantar algo que realmente es útil, necesario y que de alguna manera ayuda al negocio a la consecución de sus objetivos, como cualquier cosa que hablamos de seguridad. Pero bueno, yo creo que es una asignatura pendiente tanto en concienciación como en formación. Juan Miguel. Abundando en lo que comentaban mis tocayos del otro lado de la tribuna, el Reglamento General de Protección de Datos es una norma europea, pero el nivel de sensibilidad o de percepción o la cultura de seguridad que existe en todos los países de la Unión no es el mismo. En una de las transparencias que nos ha mostrado antes Eduard, se veía pues un mapa de la Unión Europea y en distintos países cómo antes del nuevo reglamento habían incorporado ya esa figura del delegado de protección de datos o, en el caso de España, el responsable de seguridad de la información. Eso da muestra de que, pues, por ejemplo, Alemania es uno de los países abanderados donde esa preocupación social por la protección de datos, por la privacidad, es mayor, y en España pues no es así. A veces, en fin, por comentarlo de una manera, por referirme a ello de una manera rápida, he dicho que la privacidad y la protección de datos son preocupaciones de tripa llena. Es decir, hay mucha gente que tiene otro tipo de preocupaciones mucho antes que llegar a esto. De manera que quienes tenemos responsabilidades sobre esto tenemos que remar un poco contracorriente. En ese colectivo, digamos, que no está muy sensibilizado, pues están los directivos. En la medida en la que la sociedad no exige o no reclama el ejercicio de este tipo de derechos, no le da importancia, en la medida en la que pues bueno, es costumbre y pues aceptar la entrega de nuestros datos personales a cambio de unos servicios pues aparentemente gratuitos, sin más, pues bueno, eso abunda en que esos directivos no perciban esto efectivamente como una necesidad o como algo. Sí, bueno, hay una norma ahí que nos va a exigir hacer algo y tal, pero no como algo intrínseco y de lo que deban ocuparse ellos, precisamente. Entonces, esa es otra de las dificultades importantes, ¿no? Yo creo que hemos de conseguir, como decía Miguel Lubián, pues eso, ese cambio cultural. Y eso no es algo que se haga ni con un reglamento, ni con un curso, ni una presentación, ni unas charlas, nada por el estilo. Es un trabajo, en fin, a largo plazo. Si me disculpas, totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cuánto tiempo llevamos con esto del cambio cultural? O sea, yo creo que esto ya se lleva hablando del año 2000, estamos en el 2018. ¿Cuánto tiempo necesitamos para, de alguna manera, ya ponernos de verdad en serio a esto? Yo creo que ya ha habido tiempo más que de sobra para que de alguna manera nos llegue algo de, ¿no? Yo creo que ya es el momento de verdad de ponernos serios en esto. Sí que claro que es un cambio cultural, pero joder, ¿cuánto tiempo nos va a costar, ¿no? Juan Miguel, ya que estoy contigo, vamos a entrar en terreno farragoso, el consentimiento. Pasa de tácito a requerir, bueno, en datos de salud, pues, lógicamente ya hablábamos de consentimiento expreso por la normativa vigente, pero bueno, el consentimiento como regla general pasa a requerir una aclaración afirmativa o declaración expresa. Claro, en tema de sanidad se pueden plantear problemas a la hora de tratar datos de cara a otro tipo de usos. Por ejemplo, utilizar esa historia clínica, ese tratamiento, esa técnica de operación innovadora, pues de cara a investigación, a presentación de resultados en revistas especializadas, en congresos médicos, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas estáis teniendo o qué problemas os plantea que el consentimiento tenga que ser expreso de cara pues, a poder manejar esos datos? Y bueno, como luego está ahí la vía de escape o que más de uno puede tener esa tentación de crear un cajón desastre en base al interés legítimo, si en algún momento os habéis planteado, habéis valorado la posibilidad de
de intentar legalizar el tratamiento por ahí, aunque, bueno, habría que hacerlo con mucha cautela, ¿vale? Sí, vamos a ver. En mi ámbito de actuación se refiere pues, sobre todo a datos relativos a la salud de las personas, que son de los datos que merecen, de los que el reglamento clasifica como de una categoría especial y que merecen pues, una protección pues, superior a otros. No hay problema para la obtención del consentimiento cuando se trata de la asistencia sanitaria. Ahí la cosa está clara y todos los problemas devienen de los usos secundarios de esa misma información. Esos usos secundarios se refieren sobre todo a investigación y a docencia. Y aquí, precisamente en el terreno de la investigación, es donde hay, por seguir con la imagen de la ponencia anterior de Eduard, donde el reglamento pues, introduce o deja algunas sombras, porque todos los requisitos necesarios para la obtención de ese consentimiento no satisfacen las necesidades de los investigadores. Muchas veces no es posible saber a priori cuáles van a ser todos los usos o los usos concretos, no genéricos. O sea, no damos un consentimiento para investigación y tal. El reglamento nos dice que esos usos deben ser específicos y concretos. Es decir, para qué campo de investigación o para qué investigación concreta damos nuestro consentimiento. Entonces, pues hay mucha inseguridad por parte de los investigadores acerca de bueno, si tenemos cobertura o no tenemos cobertura para hacer esto. El proyecto de ley orgánica tampoco acaba de aclarar esto. El anteproyecto de ley creo que daba una moratoria de 2 años para una ley posterior específica para datos de tipo sanitario, donde se supone que aclararía todo esto. Esa previsión ha desaparecido en el proyecto de ley que ahora mismo se está tramitando y no sabemos muy bien cómo va a quedar la cosa. Por otro lado, existen iniciativas también de ámbito europeo en las que se está trabajando sobre un código de conducta para la investigación con datos sanitarios. Entonces, bueno, pues se pretende que las entidades e investigadores que se adhieran a ese código de conducta, pues bueno, acuerden una serie de condiciones y de garantías que permitan, por un lado, el realizar la investigación, que en último término va a redundar en beneficio de los pacientes actuales o futuros, y por otro lado mantener la privacidad y todos los derechos que, en fin, que se reconocen a los ciudadanos, ¿no? Vale. Complicado. Gracias. Miguel Pérez, desde el punto de vista de usuarios de Internet, ¿el interés legítimo se ve con preocupación? ¿Crees que se puede convertir en una especie de cajón desastre? ¿Todo aquello que no sé cómo legalizarlo lo meto por allí? Bueno, yo creo que el interés legítimo, digamos, es un chollo si lo miramos entre comillas, pues porque, digamos, yo soy autónomo para decir qué hago y cómo lo hago, pero no está exento de riesgos para el que digamos, lo practica. Por lo tanto, yo creo que si la lectura que hacemos del interés legítimo es que esta es la forma de justificar todo aquello que no soy capaz de meter dentro del marco que tengo, pues yo creo que nos equivocamos. Yo creo que el interés legítimo tiene que ser algo que esté debidamente justificado y que es verdad que ahora el gran problema que se encuentra en todas las organizaciones es que la forma en la que se han recogido los datos hasta ahora no son válidas con la nueva norma y, por lo tanto, digamos, el gran debate es que si lo quiero adaptar a la nueva norma y pido de nuevo consentimientos, pues probablemente perderé muchos clientes, probablemente habrá mucha gente que no me renovará porque, es decir, que el riesgo es altísimo tanto en las obligaciones en el ámbito de proceso como en el ámbito de negocio. Por lo tanto, mejor me acojo al interés legítimo y ya tengo todos los datos metidos en la base de datos. Yo creo que ahí habrá que hacer un equilibrio entre que las organizaciones van a tener que ir readaptando. Decían que estos 2 años previos eran pero como no se ha hecho prácticamente nada, pues estamos en una situación prácticamente de punto de partida. Yo creo que lo que no vale con la ley ahora, aunque se haya recogido antes, no valdrá para futuro, por lo tanto habrá que reconvertirlo
ahí la ecuación, ¿cómo se va a resolver? Pues yo creo que algunos tirarán inicialmente de interés legítimo, pero van a intentar reconvertir los procesos para que al final ese interés se haga, pero que se haga en un proceso de tiempo suficiente para hacerlo de forma no traumática. Pero yo creo que yo no lanzaría el mensaje de que es un cajón desastre, sino que es una herramienta que tiene sus riesgos y que a lo mejor nos permite ese transitorio de cambio, de adaptación de cómo tenía los datos a cómo deberían de estar de acuerdo con la norma. Yo lo veo así. Y probablemente las autoridades también al principio sean mucho más suaves en la interpretación que en él. Por lo tanto, yo lo que sí creo que es que si los datos se han recogido y no valen con la norma actual, sí que hay que plantearse que tenemos que readaptar esos consentimientos para que, independientemente que utilicemos la herramienta de interés legítimo de forma transitoria o de forma... Pero yo no lanzaría el tema de que vale todo y que se asumen unos riesgos cuando se utiliza. Vale, gracias. Cambiamos completamente de tercio, nos vamos a tema de seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad, pues aplicable a las administraciones públicas y a aquellos prestadores de servicios que actúen como calidad de proveedor en temas de seguridad de la información, de administración electrónica, obliga, por un lado, a realizar un análisis de riesgos, obliga a tener una política de seguridad, es un enfoque basado en el riesgo, pero claro, por otro lado también el RGPD, en el artículo 32, pues nos habla de aplicar medidas de seguridad atendiendo al riesgo. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista tanto de la Consejería de Sanidad como desde el punto de vista de la Federación de Municipios y Provincias, pues nos gustaría que nos aclaráis un poco cómo se casa esto, porque hay dos normas, las dos obligan a hacer un análisis de riesgos, ¿con qué nos quedamos o cómo lo juntamos, cómo lo casamos? Muy bien. Miguel, si quieres empezar. Bueno, pues el enfoque del Esquema Nacional de Seguridad ya sabéis que ha cambiado. El origen estaba en la Ley 11/2007, donde pues, teníamos que intentar buscar un modelo de confianza para que el ciudadano y nosotros nos relacionemos a través de medios electrónicos. Las leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público establecen el nuevo enfoque del ámbito de aplicación, ¿no? Donde nos recuerdan en el artículo 156 de la Ley 40 que nos aplica el Esquema Nacional de Seguridad a todo el sector público institucional. ¿Vale? Es muy diferente, no a las administraciones públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que aplicar un modelo de seguridad integral. El Reglamento General de Protección de Datos nos aplica a todas las entidades públicas o privadas que tratamos datos de carácter personal. ¿Y cuál es la conexión? Pues lo que están estableciendo las autoridades de control y lo que veréis pronto en las guías que se van a publicar en la Federación de Municipios. Una se ha publicado relativa al Esquema Nacional de Seguridad y ahora se va a dar publicidad de una relativa a la protección de datos de carácter personal. Y es que en la medida que apliques las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, estarás recorriendo el camino de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Igual que si te adhieres a códigos de conducta o igual que si te adoptas como estrategia estándares internacionales. El Esquema Nacional de Seguridad tiene un rigor interesante, que en categoría media y alta tiene que estar certificado por una entidad independiente, y no cualquiera, sino una entidad independiente acreditada a través de la ENAC. ¿Qué quiere el legislador? Darle rigor. Y los sistemas de categoría básica no tienen por qué estar certificados de manera obligatoria, pero sería altamente recomendable que incluso los sistemas que estén categorizados como nivel básico estuviesen también certificados. El concepto de seguridad es diferente, como comentábamos al principio, es un enfoque basado en el riesgo. Bueno, es mejor. Es mejor porque lo otro era aplicar la misma regla para todas las situaciones, que todos sabíamos que no tienen ningún sentido, ¿no? En la actual normativa de protección de datos nadie reflexionaba sobre los menores, ¿no? Los menores no eran una categoría diferente y, sin embargo, los menores para nosotros, en determinados supuestos, igual sí que requieren de mayores garantías de seguridad, ¿no? Entonces, es lo que nos permite el legislador, nos permite adaptar las medidas de seguridad, vale, sí, de manera proactiva, que nos pone una carga encima de poder pensar de una manera adecuada para ir estableciendo esas medidas de seguridad. Pero tampoco estamos solos en el camino, porque, como os decía, si vamos recorriendo las guías del Centro Criptológico Nacional, donde nos van ayudando a recorrer ese camino las administraciones públicas, con esa medida iremos garantizando las medidas de seguridad. ¿Cuáles obliga? Pues son 75 medidas en función de la categoría. Sabéis que para categoría básica son 40 medidas, 60 medidas en categoría media y 75 en categoría alta. Mínimos exigibles.
Y esas son las que tenemos que hacer en 3 marcos: organizativo, operacional y de protección. ¿Y los riesgos? Pues lo hablamos muchas veces y precisamente en el curso que estamos en AEC, ¿no? De Delegado de Protección de Datos. A mí me tocaba dar una parte de análisis de riesgos. Intenté ser muy disruptivo y establecía muchas situaciones donde igual no conocíamos los riesgos. Los riesgos no son solo los jurídicos. ¿Cuáles son los riesgos de que una persona teletrabaje desde su casa? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar telefonía móvil? ¿Cuáles son los riesgos de teletrabajar? ¿Cuáles son los riesgos de irme a un proveedor externo? Esos riesgos no son solo jurídicos. Un jurista pensaría en sus riesgos tradicionales, en el contrato, en la cesión, en la transferencia internacional, pero hay muchos riesgos tecnológicos. Los riesgos son muy silenciosos. Por tanto, yo creo que en la justa medida el legislador se ha dado cuenta y te ha establecido que el perfil de delegado ideal es un perfil mixto, con conocimientos jurídicos. Yo no soy jurista, pero yo creo que leo y entiendo la norma, no hago doctrina, pero sé interpretarla, y tengo un perfil técnico. Entonces, seguramente mi sesgo irá a una parte técnica y me tendré que complementar con un jurídico y seremos un equipo. Entonces eso a lo mejor es como acabar todo, ¿no? Con una especie como de comité de seguridad, que es lo que transfiere el Esquema Nacional de Seguridad, donde haya un equipo multidisciplinar, interno o externo, que creo que eso también se hablará en futuras mesas, y entre todos tendremos que intentar que los datos se manejen de una manera más adecuada. Vale, gracias. Juan Miguel. Pues no mucho más que añadir a lo que comenta él. Desde luego, por llevar un poco la conversación a otro terreno o plantearla con otro idioma, yo creo que tampoco hay que volverse locos con lo que es el seguimiento de las normas al pie de la letra. Quiero decir, la mayor parte de nosotros tenemos un carnet de conducir, pero no llevamos en el asiento de al lado o en la guantera el código de circulación y estamos consultándolo continuamente para ver cómo ir de casa al trabajo o por el estilo. Es decir, lo que hemos de ser plenamente conscientes, y a eso me refería antes con lo del cambio cultural y en qué medida la sociedad tiene asumido ese cambio cultural, y los directivos y, en fin, todos los demás agentes que intervenimos con algún papel destacado en todo este gestión de derechos, riesgos, etcétera, pues es eso, interiorizar qué es lo que realmente tenemos entre manos, cuáles son los activos, cuál es la importancia, cuál es el valor de esos activos y cuáles son los riesgos que entrañan para los titulares de los mismos. Cuando manejamos información de carácter personal, no son los datos. Vale, que los datos pueden tener un valor para la organización porque, no sé, puede permitir comercializar o obtener o realizar tales o cuales transacciones, pero fundamentalmente esos datos pueden afectar a derechos fundamentales de las personas. Por tanto, contraemos una responsabilidad muy grande por eso. Y son las personas las que sufren, son las personas las que pueden tener que asumir las consecuencias de algunos de los riesgos que están bajo nuestra responsabilidad, o que en nuestra responsabilidad está el controlarlos, ¿no? De modo que, en la medida en la que seamos plenamente conscientes de eso y actuemos en consecuencia, estaremos cumpliendo lo que, pues en última instancia, nos viene a recordar, porque tampoco es que se lo inventen, el Reglamento General de Protección de Datos, la normativa sobre seguridad, en el caso de las administraciones públicas, el Esquema Nacional, y si queréis más, pues la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que es otro de los, en fin, otra de las normas grandes que va a venir a cambiar o a recordarnos obligaciones que tenemos en tanto que prestadores de servicios y responsables de información y de la confianza que los ciudadanos han puesto en nuestras manos. Vale. Ya para esta última pregunta, para dejar un tiempo para el público, muy brevemente, el tema de notificación, detección y notificación de violaciones de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos, los mayores problemas me imagino que estarán en la detección de las mismas. Claro. ¿Qué es lo que se está haciendo? Eso sí, os pido un minuto a cada uno. Bueno, pues se trata de mejorar todos los sistemas de coordinación y detección interna para poder, pues eso, efectivamente, detectar cuanto antes y después valorar pues las actuaciones que correspondan para responder adecuadamente.
En nuestro caso tengo que decir que ya hemos notificado una de esas violaciones a la Agencia de Protección de Datos. Quiero decir, Israel, con tanto usuario en Telefónica... Bueno, la verdad es que nuestro problema a la hora de notificar incidentes no es que haya que notificar incidentes por el tema de RGPD, es que tenemos que hacerlo por ser una telco, tenemos que hacerlo por ser infraestructura crítica, tenemos que hacerlo por ser proveedores de servicios de seguridad de otras infraestructuras críticas. Entonces, nuestro problema es, joder, que nos den un sistema único de poder notificar una única vez, porque si no, ahí es donde se complica la tarea de notificar incidentes. Es decir, con toda esa disgregación... ¿Cuál notificas primero? Efectivamente. Sí, vale. Entonces puede haber un incidente que se solape, que tenga que ver con privacidad o que tenga que ver también con infraestructura crítica. Entonces, yo sí que pediría algún tipo de sistema que nos ayude a nosotros, de alguna manera, pues a agilizar un poco esa notificación y, sobre todo, pues a agilizarla de complejidad por ser tantas notificaciones, ¿no? Ayuntamientos con Bueno. secretarios hasta arriba, de municipios pequeñitos, un único empleado, el secretario municipal. ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, lo que no se mide difícilmente pues eso yo creo que es una máxima, ¿no? Al final, si no nos enteramos, poco vamos a notificar. Por unir un poco la parte de reglamento otra vez con esquema, también hay ya sabéis que hay una obligación en el esquema de notificar incidentes de seguridad y ahí me consta que hay una conexión entre ambas autoridades de control para utilizar quizás una plataforma como Lucía. O sea que yo creo que los que estemos utilizando Lucía con el CCN, pues es posible que en el medio plazo, no es seguro todavía, pero hay conversaciones para que se utilice una única plataforma única para notificación de brechas o incidentes de seguridad. Vale. Miguel, desde el punto de vista de usuarios de Internet, me imagino que mucha gente dirá, bueno, ahora no notifico y así me evito la sanción, porque si notifico me van a sancionar. ¿Vais a estar vigilantes? Nosotros vamos a estar vigilantes. También hay veces que nos encontramos como el binomio de seguridad-legalidad. A veces nos lleva a situaciones que bloquea al usuario. Pongo un ejemplo que lo vais a entender rápidamente. Ahora, por ejemplo, si yo quiero renovar el certificado digital, que es lo que necesito para hacer cualquier firma digital, no lo puedo hacer con Chrome. El 60% de los usuarios usan Chrome. No lo puedo hacer con las últimas versiones de Edge, de Microsoft, ni tampoco con la última versión de Mozilla, ni con Safari. Entonces resulta que la única vía que tenemos de renovar un certificado, de solicitar un certificado digital, es utilizando, y nos lo recomienda así la fábrica, utilizando un navegador desactualizado. Instalas el navegador desactualizado, ¿vale? Y entonces es un ejemplo y la administración nos pide, oiga, la fábrica dice, no, yo, ¿por qué hago esto? Por seguridad, porque solo estos navegadores permiten que usted... Digo, bien, vale, me lo creo, pero deme usted una alternativa. Dice, no, pues que la realidad... Entonces, hay veces que la combinación seguridad-legalidad nos lleva a absurdos, como este que estamos viviendo ahora en el tema de los certificados digitales. Y, por lo tanto, necesitamos un poco de cintura. Entonces, le dices, oiga, deme una solución, démelo en una USB, que me lo pueda llevar a instalar, ya lo puedo instalar en todos los navegadores. Pues no, porque es que no tengo desarrollado el reglamento para que me permita hacer ese uso. Y llevamos ya casi un año con esa historia. O sea que seguridad, genial. Legalidad también, pero, joder, miremos un poco al ciudadano y digamos que el ciudadano quiere que las cosas funcionen y que sean seguras, por supuesto, pero que la seguridad y la funcionalidad se la garantice el sistema. Vale, gracias. Bueno, pues abrimos 5 o 10 minutos de preguntas al público. Si por allí hay una... Buenos días y gracias a la mesa. Quería hacer una pregunta quizá más centrada en Israel, en Telefónica, pero que quizá habría que hacer también extensiva al resto de miembros. En la intervención tuya, Israel, he querido entender que en Telefónica, igual estoy equivocado, y era lo que quería un poco que me aclarases. Todavía no habéis designado un DPO. No sé si es así o no. Si has comentado que habéis puesto en marcha una serie de medidas para el cambio, pero que sí quisiera saber cómo está el tema del DPO
si está designado y qué perfil tiene o qué perfil tendrá y en qué lugar de la organización va a estar. Gracias. Hola, gracias por la pregunta. Tenemos un DPO ya designado, se llama Manuel Crespo. Es un perfil bastante completo, tiene nociones de derecho, sabe de derecho, pero se está formando en todas las atribuciones que le caen ahora como DPO, evidentemente. Eso no significa que vaya a ser la única persona en Telefónica. Telefónica es un gigante muy grande, tiene muchas jurídicas y probablemente ya se han designado lo que serían DPOs de distintas jurídicas en Telefónica. Pero Manuel Crespo es la persona que hoy por hoy es el DPO a nivel corporativo. ¿Vale? ¿Qué más me has preguntado, perdona? El organigrama, ¿dónde? ¿Qué, perdón? El organigrama, ¿en qué? La posición de reporta, quizás. Está a nivel corporación, está a nivel de, bueno, pues está conjuntamente con Chema Alonso, está con el CISO Alejandro Ramos, bueno, está a muy alto nivel. Sí, allí al fondo hay otra. Hola, buenos días. A mí me venía con la preocupación del tema del interés legítimo y se me ha aguciado. Vamos a ver, yo lo que veo es que se le ha tratado como un cajón desastre. Se ha dicho que ojalá no se incurra en la tentación de utilizarlo. Lo cierto es que el reglamento lo pone al mismo nivel que el resto de las cosas de legitimación y, sobre todo, en muchos casos va a ser la única posible. O sea, con la forma en que se ha establecido el consentimiento, de los tratamientos complejos y los interesantes y los que están haciendo todas las grandes empresas no se van a poder basar en el consentimiento expreso. Me gustaría que desarrollarais eso. ¿Qué opináis? Porque está previsto además la posibilidad incluso de que prevalezca en el derecho de oposición y ahora parece que eso no vale. Hombre, sé la opinión que tiene el representante de usuarios de Internet, pero no sé, yo creo que o lo utilizamos o nos quedamos fuera. Me gustaría que lo ampliaran tanto el presidente de la mesa, que está como en Telefónica, y usuarios. Miguel. Bueno, digamos que nosotros en principio actuaremos a posteriori, digamos que al final estamos convencidos de que eso lo irá modelando no la ley, sino la jurisprudencia que se va estableciendo. Por lo tanto, dice largo me lo fiáis, ¿no? Es decir, bueno, en el entretanto lo que nosotros pedimos es que se justifique, es decir, que se argumente bien, es decir, que no se diga interés legítimo y ya está, no. ¿Por qué? Pero yo creo que lo que te preocupa, como entiendo a todo el mundo, es qué justificación es la que lo hace que sea válido, ¿no? Y eso es lo que es complejo y complicado, no tengo ni idea. Yo ahí no puedo aportar. Lógicamente hay que ponderar, hay que ver. Una precisión solamente. ¿No considera un interés legítimo que una empresa realice una actividad lícita como la mercadotecnia y haga un análisis previo de riesgos, de medidas de seguridad, etcétera, para una actividad absolutamente lícita? ¿No es eso un interés legítimo? Es que el reglamento indica que la mercadotecnia directa se puede considerar un supuesto de interés legítimo. El problema es otro tipo de tratamientos. Y lo que quería plantear a la mesa era, obviamente, si había la posibilidad de que hubiera gente que tuviera la tentación de que esto fuera como un cajón desastre. Bueno, pues no sé por dónde encajarlo, pues directamente lo encajo por un interés legítimo. Lo que pasa es que habrá que ponderar y habrá que valorar caso por caso. Cuándo corresponde y cuándo no corresponde, cuándo prevalecen los intereses del responsable y cuándo no. La agencia ha ido también indicando, aparte de determinados considerandos, la agencia ha ido ya también pues, dando una serie de pautas. Por ejemplo, datos que manifiestamente un interesado hace públicos en Internet, en un perfil de Facebook o de Twitter, en abierto, con 7.500 seguidores, etcétera, etcétera. Bueno, llevará aparejado a lo mejor automáticamente un derecho de oposición, pero bueno, también es verdad que yo los he hecho públicos. Y en abierto, si es una cuenta cerrado y solo para mis amigos, pues obviamente ahí no cabría. O, por ejemplo, Agustín Puente, en la pasada sesión anual abierta de la agencia, hablaba de supuesto, por ejemplo, una empresa municipal de aguas, que hay un impago y se quiere ir al ayuntamiento para ver cómo le cobra a esta persona. O bien, pues ante un deudor que sale corriendo, pues que se contrate a una empresa de detectives o algo por el estilo para que lo localice el domicilio. Pero claro, serán casos que con un nivel, o al menos ya veremos cómo se aplica, pero yo creo que con un nivel bastante restrictivo. No sé si tú, Miguel, tienes alguna cosa que añadir. No, suscribo ahí lo que tú comentas y es caso a caso. Tampoco podemos generalizar, sobre todo en el momento en el que nos encontramos a día de hoy.
Sí, aquí hay otra pregunta y al fondo luego hay otra. Ya esas dos últimas. Hola, buenos días. Mira, una pregunta en relación a lo que estamos hablando ahora. Yo me dedico al desarrollo web y es muy difícil que un cliente, cuando le dices que tienes que, para aceptar los términos y condiciones, que sea el propio usuario el que lo date, siempre la respuesta es no, pon la palomita por seleccionada y ya luego vemos. Esos consentimientos que se han dado ya, si no se hace una vuelta a solicitarlos de manera expresa, ¿va a haber que borrarlos? ¿Quién se anima? ¿Miguel? Yo creo que la ley te dice que sí. Es decir, la ley dice que tienes que volver a... que esos consentimientos no son válidos para el futuro. Por lo tanto, si vas a seguir utilizando esos datos, deberías de volver a pedir el consentimiento. Esa es mi opinión. Había una pregunta y otra allí al fondo y esas las dos últimas. Buenas, muchas gracias. Tenía una pregunta más que todo que tiene que ver con los entes reguladores, ¿no? Los entes reguladores que nos pondrán las sanciones a las empresas, ¿serán proactivos o serán reactivos? Es decir, en abril llegará y vamos a revisar Telefónica, vamos a ver cómo está todo. O será a partir de alguna violación que fue pública. No sé si me explico. Sí, la agencia a partir del día 26, bueno, el 26 me parece que es sábado o domingo, pero bueno, a partir del 27, el primer día laboral, se va a empezar a imponer sanciones, a revisar si está todo bien hecho y más o menos va por ahí la... Pero, ¿agendará visitas a las empresas? No. O... Bueno, a ver, el régimen que tiene la agencia es o por denuncia o de oficio. Con lo cual, yo me imagino que ella, pues, para responsables, para tratamientos que considere de riesgo, por lo mismo que ha hecho ya inspecciones a hospitales privados, ha hecho inspecciones en tema de colegios, etcétera, etcétera, imagino que tendrá un plan de oficio, un plan sectorial, de hecho lo publica periódicamente, el cual, pues, a partir de ahí empezará a ver cómo este tipo por el tema también, me imagino, de solvencia patrimonial, también se meterá por ahí seguramente, empezará a verlo. Empezará a investigar y luego la otra vía que tiene es a instancia o a denuncia de un interesado en la propia agencia. Pero vamos, lo que sí que ha dicho la directora es que a partir del 25 no hay moratoria. A partir del 25 aplica el reglamento. Si no lo tienes bien hecho, pues... Bueno, hay un cambio en el reglamento que también permite que organizaciones puedan denunciar situaciones, cosa que antes o eras afectado o no podías implementar una denuncia, ¿no? Que creo que es el artículo 80 o... Es decir, que puede... Una asociación como la nuestra, por ejemplo, podría también, efectivamente. Podría ir a la agencia y decirle, oiga, esta situación, aunque no hay una denuncia previa, pero... Claro, si constatáis... Esa situación no estaba en el... Antes tenía que ser todo claro, afectado. constatáis un incumplimiento y que afecta además con un trámite generalizado que se puede... En noviembre habíamos hecho una encuesta en la Federación de Municipios, habían hecho una encuesta en la Federación de Municipios preguntando a las entidades locales sobre la designación del delegado de protección de datos. ¿Sabéis cuántos había en España en entidades locales? Ninguno. Y quizás sea la primera tarea definir, ¿no? Porque en ese paquete, no es un vacatio, pero en ese periodo de adaptación lo primero que tienes que hacer es designar un delegado para que poco a poco vaya convergiendo, ¿no? al cumplimiento del reglamento. Por tanto, ese es el nivel de madurez que tenemos a día de hoy. Y el señor del fondo, la última pregunta. Sí, gracias. Yo quería preguntar muy breve, ¿qué relación tiene Telefónica o diferentes instituciones que estamos aquí matizando la responsabilidad social corporativa con el DPO? Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la responsabilidad social corporativa que puede haber en relación con el DPO. Sí, ¿me permites? Sí, claro. La relación que tiene, en este caso, puede ser Telefónica o las diferentes instituciones que estamos aquí matizando, la responsabilidad social corporativa o empresarial concreta con el DPO. Es decir, ¿es un ámbito departamental? ¿Es una interrelación con ellos? ¿Hay una participación? ¿Hay un conocimiento? ¿Qué responsabilidad y de quién depende?
¿qué responsabilidad tiene el DPO con respecto a la responsabilidad social corporativa? Pues, hijo mío, la verdad es que no sé ni qué decirte. Porque no te puedo dar una respuesta, porque para decirte cualquier cosa que no sea lo que estás buscando no te voy a responder. Yo creo que sí hay una conexión, ¿no?, con la parte de responsabilidad corporativa. Es muy accountability, ¿no? Yo creo que es la parte esta de ética, de buen gobierno, ¿no?, de impregnar en el ADN un tratamiento adecuado de la información. Yo creo que sí que hay un cierto alineamiento. Sí, pero tiene que ver más con la ética y con cómo se comporta una organización, a cómo trata a sus clientes, cómo trata la información que maneja. Evidentemente, claro que tiene conexión toda. Una cosa es la ética que tú puedas incorporar en la organización de cómo tratar una serie de cosas y otra cosa es lo que te obliga la ley. Lo que pasa es que en este caso yo creo que va unida esa responsabilidad social corporativa con lo que se establece en el reglamento europeo. El reglamento también dice... Mira, pues mira, ya Eduard Chabeli sabe más que yo, eso es Aura. Lo que pasa es que yo ahí me pierdo un poco porque no tengo nada que ver con ese área, pero como bien dices... Al usuario. La cuarta plataforma. Sí. Es el micro. Gracias. Pues damos por finalizada la mesa redonda para no comernos el espacio de la siguiente.